¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis todos? Os envío un afectuosísimo abrazo y saludo, como siempre, desde Mérida, Yucatán, México. Bueno, ya sabéis que en esta página yo estoy dando algunas charlas, pláticas sobre temas de psicoanálisis, de psicología, de antropología, de lingüística, por supuesto, de mucho pantojismo y bueno, todo lo que se nos ocurra platicar. Luego ya sabéis que podéis sugerir lo que deseáis, platicar. Y bueno, yo hoy quiero hablar eh, respecto un poco sobre lo que he aprendido en los últimos años, ahora sí que en los últimos años, en los últimos 2 años, durante 2018 y 2019, respecto al doctor Sigmund Freud. El doctor Sigmund Freud. El doctor Sigmund Freud, bueno, creo que la mayoría de los que me escucháis sabéis algo acerca o habéis escuchado alguna vez acerca del doctor Sigmund Freud. Del doctor Sigmund Freud, pues tenemos una noción, algunos vaga, algunos más cercana, otros hemos leído algo acerca de él. Pero lo que creo que sí estoy seguro es que nadie hemos leído un libro entero de Sigmund Freud. Eso creo que solamente lo han hecho las personas que en algún momento se han dedicado al estudio de la psicología, ¿no? Quizá, bueno, yo en mi caso, yo soy antropólogo, pero yo lo que... Yo he leído fragmentos, incluidas en obras de otros autores, como en novelas o, bueno, en libros científicos, eh, en análisis literario. Hay una parte de la crítica literaria que se dedica a hacer crítica literaria, precisamente análisis literario, teniendo como base el psicoanálisis de Freud. Y por otra parte, bueno, a mí siempre me interesó, desde que en el bachillerato tuve una materia de psicología, me llamó mucho la atención, bueno, la teoría del complejo de Edipo, las teorías de la personalidad. Eso creo que todos lo conocemos, ¿no? Todos tenemos alguna idea de qué es el complejo de Edipo, de qué es el yo, qué es el super yo, qué es el ello, qué es el inconsciente, qué es el consciente. Bueno, y la preconciencia. Entonces, estas son algunas cuestiones que son algunas nociones que todos tenemos, con las que nos hemos visto alguna vez de frente, ¿sí? Y quizá creo que también todos nos ha llegado el mensaje. El complejo de Edipo es bastante controvertido, ¿no? Y muy conocido. Creo que también se puede decir que, por otra parte, yo quisiera comenzar a introducir en el tema que me atañe hoy, que es Sigmund Freud, haciendo mención de algo que estamos viviendo actualmente. Bueno, el interés de la medicina alternativa y sanadores alternativos que se apartan de la ciencia y que buscan ofrecer una cierta curación de padecimientos, de algunos padecimientos físicos, muchos de ellos también espirituales, haciendo uso de metodologías o de sistemas que no son los convencionales, muchos de ellos apegados a religiones, filosofías, prácticas culturales indígenas, que son retomadas, reelaboradas. Estoy hablando, pues, bueno, no voy a entrar en detalles, no voy a mencionar algún tipo de curación alternativa,
por respeto, ¿sí? Por respeto y que no quisiera que se tomara que estoy queriendo analizar estas técnicas de curación alternativas bajo la antigua lente positivista o científica decimonónica que son de cuando Freud elaboró sus teorías, ¿sí? Su aparato teórico. No es ese. Por lo contrario, yo lo que quiero decir es que actualmente este interés en padecimientos que no tienen un origen específico, que la ciencia como la conocemos, la medicina actual, no ha encontrado un medio para atacar de raíz el padecimiento y erradicarlo del organismo, porque, pues, al desconocer el origen, no podemos crear la contra o la cura, en el caso de la ciencia. Y bueno, actualmente hay de todo tipo de técnicas, ¿sí? O de metodologías. Yo quisiera comparar este interés en estos padecimientos sin cura. Voy a mencionar un padecimiento que a la vez yo he tenido la experiencia, ¿sí? La he vivido, digamos, el ataque de pánico, o ataque de angustia, o ataque bueno, se le conoce entre ataque de pánico, ataque de angustia, ataque de ansiedad, perdón, ataque de ansiedad o en trastorno de angustia. Mayormente ataque de pánico es como se conoce mayormente porque pánico es la manera como lo vives desde adentro, ¿sí? Es un pánico. No voy a ahondar más en describir qué es el ataque de pánico. Todos podemos tener una duda, ¿no? Una duda, una idea. Pero a grandes rasgos, ¿por qué decimos que no tiene un origen determinado y por tanto tampoco tiene una cura? Bueno, el ataque de pánico genuino, por así decir, es ese estado que puede durar de 10 minutos a media hora, en el cual el individuo siente que va a caer muerto de un momento a otro, de un infarto o de un ataque al corazón, en fin, el individuo puede sentir hasta los síntomas de un infarto, como puede tener sudor frío, puede tener calambres, escalofríos, taquicardia, zumbidos en el oído, en fin, bueno, todos estos síntomas que tienen sus nombres científicos en la medicina y que, bueno, no los utilizo en parte porque, bueno, no los conozco todos. Y otra parte porque tampoco no va dirigido a la academia. Estas pláticas que estoy dando por internet no van dirigidas a la academia. Así que no voy a utilizar los términos de la academia. Sí, que es una plática entre amigos, ¿sí? Es como yo le explicaría a mi madre, a mi vecino, a mi vecina. Y, pero, bueno, yo en mi caso, en una ocasión llegué incluso a ir a la sala de urgencia porque yo sentía que me estaba dando un paro cardíaco, sí, un infarto. Se me practicó de emergencia el electrocardiograma. eh, bueno, fui reconocido por el médico me dijo, no tienes nada, tu ritmo cardíaco es normal, el electrocardiograma refleja que todo está bien, al contrario, tienes un corazón muy bueno, me felicitó porque tengo muy buen corazón, en el sentido de la función del corazón, que es bombear sangre a todo el cuerpo, y, y me dijo, bueno, mis estudios de análisis no arrojan cantidades elevadas ni de colesterol, ni de triglicéridos, no soy diabético, mis signos vitales son los estándares, no hay razón para sospechar de un infarto. Se trata de un ataque de pánico.
de un ataque de ansiedad, de un trastorno de angustia, como al ser ya repetitivo durante ya un prolongado periodo de tiempo se convierte en un trastorno. No es un simple ataque. El ataque de pánico puede ocurrir una vez o dos veces y no volver a ocurrir, pero cuando ya ocurre repetitivamente durante un periodo relativamente largo de tiempo, pues se convierte en un trastorno. Ya, o sea, ya es tiempo de ocuparte, de buscar ayuda de algún tipo, de ayuda experimentada, profesional o tradicional, la que tú prefieras. Yo en este momento no estoy vendiendo ningún método de curación, así que podéis ir con el médico o podéis ir con el chamán o con el gurú, con quien deseáis, a la acupuntura china si queréis. Y no si queréis, si en verdad os os funciona. Es que la medicina funciona si le tienes fe. Yo le tengo fe, Carlos Carrillo le tiene fe a la medicina científica de patente, a la metodología científica del médico. Le tengo mucha fe, creo en ello y por eso, véanme, estoy bien. Pero también tengo mi lado religioso. Y yo le tengo mucha fe también al poder de mi religión en mi sanación. Así que a mí estas dos fuentes me ayudan. ¿Sí? Ahorita no voy a decir cuál me ayuda más que la otra. Y bueno, Freud, entrando ya, ¿dónde entra Freud en todo este rollo? El doctor Sigmund Freud, que era un neurólogo en sus tiempos. Freud, por ahí del 1885, estaba en lo más productivo de sus estudios sobre el sistema nervioso. Tenía una fascinación por describir y analizar el sistema nervioso, pero con sus profesores, a partir de sus profesores Breuer y Charcot, él, siendo de la Universidad de Viena, en Austria, tiene estas dos fuentes, la alemana y la francesa, con respecto a, bueno, Breuer no tanto, porque Breuer, Breuer era más, pues era más neurólogo, pero en el caso de Charcot, quien es el que genera en Freud el interés en una metodología para atender. Freud descubre o se topa con lo que son lo que le llamó las enfermedades nerviosas que tenían un muy probable origen en el sistema nervioso, pero cuyos síntomas eran fisiológicos, eran físicos, eran somáticos. Estos síntomas, estamos hablando de pacientes, no estamos hablando de los pacientes de hoy, de los psicólogos de hoy día, que están generalmente bien, son funcionales, simplemente se hayan preocupados por una cierta situación familiar y acuden al consultorio psicológico. No, no estamos hablando de una persona como tú y como yo. Los pacientes de Freud, y es allí donde muchos podemos decir, los que todavía admiramos a Sigmund Freud, que Freud es malentendido. Tenemos que ver a Freud por los casos que analizó. Los casos que Freud está analizando son de pacientes, uno, que están ingresados, están hospitalizados o están guardando reposo en cama, en casa, porque ya no son funcionales, ya no pueden continuar con la vida, como en una vida en sociedad, ¿sí? Si eran casadas, sus matrimonios están interrumpidos, no van al trabajo, han dejado la mayoría de sus funciones porque tienen un padecimiento que se los impide. Los pacientes de Freud son pacientes que no podían caminar porque tenían una parálisis, la cual se desconocía el origen, ¿sí? Y las pruebas que hacían con sus profesores trataban o estribaban en que no había razón alguna por la cual
el paciente no pudiera caminar, estaba apto para caminar, no existía una razón objetiva por la cual no pudiera caminar. Sin embargo, se negaba a caminar. O tenía una parálisis de medio cuerpo, no podía mover una mano, o problemas para hablar, o bueno, una serie de síntomas que por mucho tiempo en la cinematografía y en la televisión, antes de que hubieran tantas leyes de bullying y eufemismos para referirse a padecimientos por temor a ofenderlos o parecer que se está discriminando a la gente enferma, pues eran rasgos o síntomas, ahora sí que de los loquitos, ¿sí? De loquitos, como salen en las películas cómicas de los años 40, 50, un loquito que está bla, bla, bla. O sea, esos eran los pacientes de Freud, definitivamente los que tenían una perturbación nerviosa, ¿sí? Pero que podían ser entrevistados por un médico, ¿sí? Podían hablar con cierta coherencia de sus problemas, ¿sí? Y algunos otros no. Entonces, Charcot le hace ver a Freud que la metodología de él para atender a estos pacientes era la hipnosis. Que bajo la hipnosis, estos pacientes podían abandonar estos síntomas y restablecer de nuevo su vida social, como la habían vivido siempre. Y que bajo la hipnosis se les indicaba o se les sugería, hipnosis, sugestión, se les indicaba que dejaran de hacer el síntoma. Bajo hipnosis se le decía a la paciente, por ejemplo, usted ya puede caminar. Al despertar de esta hipnosis, usted caminará como siempre. Y ocurría, en algunos casos. Hasta aquí vamos a dejarlo, ¿sí? Entonces, Freud, después vamos a hablar de la evolución de Freud, pero conforme. Yo lo que quiero subrayar en este momento, que para mí, el interés de Freud es un interés muy, muy, muy actual. Muy actual. Freud, antes de llegar al psicoanálisis, ante la vista de estos pacientes con una probable enfermedad nerviosa que les impedía hablar bien, caminar bien, desarrollarse bien, que tenían algo, que habían desarrollado un tic, ¿sí? Que guiñar el ojo o algo, como sale en las películas, ¿sí? Pero estos síntomas, Freud en sus primeras obras, que están también en este muro, en texto, las describe con mucha seriedad y con mucho rigor científico, y desde el punto de vista también de la neurología y de la fisiología. Y Freud decía que se interesa en estos pacientes, pero para llegar a estas primeras teorías, él hace trabajo de campo y acude a sesiones de curación masiva de líderes religiosos y espirituales. También hace un trabajo antropológico, por así decir, que como no era su especialidad, pues no la desarrolla tanto, pero sí la menciona en sus obras. Sí la menciona. Y ves, o sea, tú puedes ver en sus relatos de sus primeras obras que estuvo allí donde el líder religioso en sesiones de oración masiva hacía que los inválidos caminaran y bueno, todas estas conocidas curaciones milagrosas. Freud estuvo allí y estudió y analizó cómo le hacía el líder religioso para liberar a estos
a estos grupos de personas, a sus creyentes o feligreses, de estos síntomas. Él decía, ¿qué hace el líder religioso o espiritual que consigue que estas personas que tienen, que no pueden, que están paralizadas, que no pueden hablar, que tienen un desorden físico, puedan nuevamente caminar como lo hacía Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué hace? Y es allá donde él dice, bueno, ha de ser que el poder de la sugestión es muy fuerte. ¿Sí? La oración crea un clima, crea un estado anímico en el individuo bajo el cual es más, lo voy a decir con mis propias palabras, es más dócil a obedecer indicaciones, y es en el momento en el que tú le puedes, si el líder espiritual dice a todos, levántense y anden, al salir de ese trance, ellos se van a levantar y van a andar. Porque algo, sin embargo, dice Freud, pues sí, pero algo ya se reacomodó en la psique, en la mente. Algo ya se dispuso de nuevo, que está permitiendo ahora otra vez que el individuo ordene camino y que sus pies, sus piernas, realmente le obedezcan. ¿Sí? A mí este interés, el interés, si la metodología no, o la explicación teórica no, pero este interés a mí me parece en Freud que es sumamente actual, es un interés que tenemos todos. ¿Por qué? Porque existen personas que tienen padecimientos como es, por ejemplo, la fibromialgia, la psoriasis. Yo he padecido psoriasis. La psoriasis, no muy grave, pero sí tuve una psoriasis de uñas de manos y pies, que están relacionadas con el sistema inmunológico, pero no hay un origen, establecido, identificado. O sea, sabemos que son las defensas del cuerpo que se bajan, pero ¿por qué se bajan? ¿Sí? En el caso del VIH-Sida sabemos que es un virus que entra en el cuerpo, que destruye, pero hay otras que no, como es el lupus, como es, ya dije, la fibromialgia, la psoriasis. Estas son enfermedades que es verdad, tienen que ver con el sistema inmunológico, el sistema de defensas del cuerpo, pero no sabemos qué es lo que hace. Para estas enfermedades no sabemos qué es lo que hace que se deteriore. Es una decisión del cuerpo. El cuerpo decidió en ese momento destruirse y comienza a destruirse hasta que te mueres. Es lo mismo. Entonces, bueno, habían estas enfermedades, estas parálisis. En su mayoría eran parálisis lo que atendió Freud. Esas parálisis no sabíamos por qué. Y él, en sus descripciones científicas, logra identificar muy bien lo que es un paciente con un problema fisiológico de parálisis a un paciente con un problema de origen nervioso, le llama él, que en los tiempos de Freud se les llamó las pacientes histéricas. Porque en su mayoría fueron mujeres, pero también hubieron varones histéricos, ¿sí? Y Freud comienza por hacer una descripción exhaustiva, muy científica, muy respetable, muy completa. Bueno, para los que tenemos un gusto más científico, ¿sí? Que poético. Respecto a la histeria. Son los primeros estudios conocidos como los estudios sobre la histeria de Freud, bajo los cuales, a partir de los cuales se fue cocinando después lo que llegó a ser la gran aportación de Freud, que es el psicoanálisis. ¿Sí? Bueno, Freud es el padre de la psicología, y la psicología actual está bastante influenciada por Freud, y eso no lo puede negar nadie. Hoy día, bueno, lo digo yo todavía estoy continuando con mis estudios de psicología, de licenciatura en psicología, y muchos psicólogos confiesan con la boca que Freud ya está rebasado, que Freud esto, que Freud nada. Pero llegas a la escuela y todos los profesores se la pasan diciendo que admiran a tal o cual, a Carl Rogers, al cognitismo, no sé qué, lo que quieras,
pero el 90 y tantos% de la base teórica y metodológica de todo lo que se estudia dentro de la historia de la psicología, ¿sí?, es la obra de Freud. Quizá no tanto el psicoanálisis, pero es Freud. Es Freud. La descripción de los estados de las etapas de la personalidad están basadísimas en Freud. Y eso es así hasta ahora. Y un psicólogo, por muy humanista, por muy cognitivo-conductual, por muy todos estos nombres y apellidos que les fascina no solamente a los psicólogos, también a los antropólogos les encanta ese pleito entre antropólogos posmodernos y antropólogos positivistas. Ningún psicólogo puede echar un discurso o una plática si no está haciendo referencia a varias de las partes teóricas que elaboró Freud. Aunque no lo reconozca, aunque no lo menciona a pie de página, pero desde el momento que hablan los psicólogos están sobre la base de Freud. Aunque no les guste, aunque no quieran, es así. Rechazar de tajo a Freud es una tontería. Las explicaciones de Freud en su momento responden, estoy de acuerdo con eso, responden al momento social histórico del siglo XIX en el cual en una Inglaterra, en una Austria, la Iglesia Católica pesaba mucho, ¿sí? En la educación, en la socialización de la casa, del ser social, se les educaba bajo los valores católicos cristianos. O sea, había represión, bueno, eso que conocemos hoy como represión, desde un punto de vista religioso lo podemos ver desde otro punto de vista. ¿Sí? Los mandamientos de la Santa Iglesia Católica, en mi caso, son avisos de cómo comportarte en el mundo para que no hagas tonterías y no te vaya mal. Mal no porque Dios quiera que te vaya mal por no obedecerlo, sino para que no te metas en problemas con los demás. ¿Sí? Es como le dijo Jesucristo a la adúltera que iban a apedrear, ¿sí? Cuando nadie fue capaz de tirar la primera piedra, Jesucristo le dice: hija, ¿por qué te querían apedrear? Hay padres que dicen que soy adúltera. Sí eres, hija, eres adúltera, pero mira, si ellos no te apedrean, yo no te condeno, te perdono. Vete y no te metas en más problemas, no sigas haciendo adulterio. O sea, entre otras palabras, no le sigas quitando los maridos a las demás, porque mira, luego te quieren apedrear. ¿Cómo no te van a venir a apedrear si estás allá destruyendo familias? ¿Sí? O sea, a Jesucristo le vale, ay, perdón. O sea, Jesús, el punto cuando encara con la adúltera no era el hecho de que haya osado atentar contra la figura de la familia. Jesucristo no es de figuras. Jesucristo es de personas reales. Jesucristo es una persona real. Y nunca habla en abstracto. Jesucristo le pone nombre y cuerpo a los pecados. Entonces, ¿qué le dijo? No peques más, pero pecar más es pecar contra ti, contra el prójimo. ¿Sí? Bueno, ahí la dejo. Ahora ya me fui por la religión. Pero ya no me acuerdo a qué vino esto. Pero bueno, esto es, yo lo que quiero que queden claro es que Freud realmente se debe de reconsiderar su lugar en la psicología. O sea, no tirarlo así nada más, como hacen muchos humanistas que con sus prejuicios, porque es un prejuicio. Es un prejuicio. Todo lo que huela a ciencia dura, todo lo que huela a método científico, fuchi fuchi. No, eso es ciencia. Eso no tiene que ver con el alma, no tiene que ver con el ser humano. Volvamos no sé, volvamos a los medios de la edad de piedra. Bueno, mire, eso
A mí, yo les voy a decir una cosa, a mí ningún ritual, digamos, de la lluvia me hace sentir menos mal. A mí lo que me hace sentir bien es un ratito de reflexión con Dios, lo que me hace bien en un momento dado es una buena lectura, eh, leer un buen libro, mirar un hermoso ballet, en el arte, la literatura, eso a mí me hace bien. Porque yo en eso crecí, en medio de esto crecí. Pero no creo de repente que un imán, que me unte yo un imán, y esto ya me va a curar de algo. Es que mira, yo a lo que voy es a esto. Para que algo sea efectivo en tu curación personal y espiritual, tienes que creer en ello. Tienes que creer en ello, tienes que estar convencido que de esta fuente vas a hallar la ayuda. Si no estás convencido, de nada sirve. Le pasa hasta a Dios. Hasta a Jesucristo le pasaba, hijo, te sanaste porque tú, por tu fe te he salvado. Porque si no tienes fe, si no crees en mí, no puedo hacer nada por ti porque no crees en mí. ¿Sí? Y si no crees en mí, no crees en ti, no crees en nadie. No, si estás pensando que no tienes remedio, que tu vida es un fracaso, que ya solo esperas la muerte, y estás convencido de ello y no haces otra cosa por volver a llenar tu vida de cosas hermosas, no hay nada que hacer contigo. Si insistes en ser el del rincón, insistes en estar en la oscuridad porque te mereces todo el sufrimiento que te pasa, es porque todos son malos contigo, porque tú no pediste nacer, porque te confesaron tus familiares que de pequeño te quisieron abortar, bueno, toda esta serie de imágenes mentales y de tu historia personal que te niegas a abandonar para ser feliz. Y mientras sigas identificado con con toda esta triste y trágica historia que hay solamente en tu mente, en ningún otro lado está. Velo, aquí no hay. Aquí solo veo libros. Estos libros un día estuvieron aquí, ya no están acá. Ya hoy día ya me dedico a otras cosas. Mientras sigas identificado con lo que hay aquí y no mires que lo que hay aquí no es lo que en realidad está allá afuera, vas a seguir así, muriendo en vida, o como dijo Timbiriche, muriendo lento, lento. Y sí creo que este estado de estancamiento mental que no permite el fluir de las ideas, sí creo firmemente que te enferme. Te termina enfermando. Lo primero que te va a hacer es cambiarte la cara. Te pones serio, te pones feo, te encorvas, envejeces antes de tiempo. Es que eso se ve, se nota, se ve. O al menos si es casualidad, pues son muchas casualidades. Yo, en mi caso, como les venía diciendo, yo, porque al final, a mí, porque yo sí me he deprimido. ¿Quién dice que no? Claro que me he deprimido. Yo he sido más ansioso que depresivo. Pero sí me he deprimido. Amanecen días que estoy deprimido, pero a mí me duran de 3 a 4 días y ya no vuelven. Puede, nada más que ocurra algo de verdad, un problema familiar muy triste, una terrible pérdida, una decepción muy fuerte, no tanto amorosa. Bueno, antes eran las amorosas, pero no sé, laboral, en existencial, lo que sea. Pero ¿qué es lo que a mí, al fin y al cabo, me saca adelante? Yo lo digo prácticamente. Yo he sido una persona que siempre ha buscado llenar su mente de cosas nuevas. No necesitas ser rico, no necesitas ser popular, no necesitas el aplauso de nadie. Lo único que tienes que hacer es cambiar el disco duro, métete otro disco, de lo que sea, de lo que haya. Miren, aquí hay de todo. Hay novelas del romanticismo, hay lingüística, hay diccionarios, miren, hay anime, hay lo que quieras, antropología, las cosas más disímbolas, buenas películas, malas películas. Yo, mis grandes intereses en la vida, lo que primero fue la literatura del siglo XIX, cuando fui un jovencito.
un adolescente, yo esperaba cada vacación, vacaciones de verano y de diciembre, porque yo lo que ya tenía yo planeado, lo que iba yo a hacer, leer, leer Tolstoy, leer Víctor Hugo, leía yo, me gustaba mucho del romanticismo mexicano, Ignacio Altamirano, Clemencia, el romanticismo yucateco, por supuesto, Eligio Ancona, el filibustero, la hija del judío. Y yo me encantaba la literatura. Y otra cosa que era mi pasión era dibujar. Yo me pasaba desde niño, desde los 2 3 años, que aprendí a tomar entre mis manos un lápiz de color. Yo dibujaba, 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 dibujaba y dibujaba y dibujaba. Y yo seguí dibujando hasta los 19 años. Entonces yo vacaciones, cuando era yo adolescente, yo lo combinaba entre la lectura y el dibujo. Yo lo prefería estas actividades que estar jugando en la calle con mis amiguitos o ir a cualquier otro tipo de diversión. Yo fui un niño solitario y yo disfrutaba estas dos cosas precisamente, la lectura y el dibujo y la música. Cantar. A mí siempre me gustó cantar y bailar yo solito en la sala de mi casa, encendía yo el estéreo, el transistor, la radio, no sé cómo le digáis, ya ni sé cómo se llama. Hoy día yo todo lo veo en el ordenador, pero antes sí, el tocadiscos, aquí se le llamaba tocadiscos. Sabía yo encender el tocadiscos, poner mi disco de vinilo, cantaba yo un rato, bailaba, y era yo un adolescente, y eso fue siempre. Y ya después, cuando decido a los 21 años estudiar antropología, una vez que conocí la antropología, esto llenó mi vida, la llenó. ¿Por qué? Porque conocer las culturas humanas, las culturas que hay en el mundo, que ha desarrollado el hombre, las diferentes formas de pensar, las diferentes formas de vestir, las diferentes formas de comer, toda esta gama increíble que hay de maneras de hacer las cosas que ha hecho el ser humano, el hombre, a través de los años, es fascinante. Meterte en el mundo de los mayas, meterte en el mundo de los egipcios, meterte en la historia de España, de Andalucía, ese imperio que estuvo tantos años, el imperio moro de los bereberes, Al-Ándalus, que estuvo en Andalucía centurias, y cómo derivó en varias lenguas, cómo ha ido evolucionando en el arte, en la música. Después llegan los gitanos, después los judíos, y se crea ese hermoso género artístico que es el flamenco. Eso es fascinante, por Dios, conocer quiénes han sido los principales artistas flamencos, las principales tonadilleras, las grandes artistas españolas que tienen un fuerte origen en el folclore peninsular europeo. Por Dios, ¿qué voy a estar llorando porque fulanita me sacó la lengua y que sotanito no me quiere? ¡Ay, por Dios! O sea, viendo tantas cosas que conocer en el mundo, mientras haya un buen libro, hoy día un buen documental en el ordenador, mientras haya algo que aprender, mientras no todo esté dicho en el mundo, en el mundo humano, ¿sí? No tienes derecho a estar chillando. Ponte a leer algo. Ya, párate. Vamos, vamos.